Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrao más menos amos los secretos jugosos del mundo de las series que nos roban el corazón. Superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de un tema que ha hecho arder las redes sociales, un rumor, una esperanza, una excusa, que ha unido, al menos en la imaginación Superíndice 3N de muchos, a una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que es tú, pensando, ¿otra vez? ¿De verdad hay algo ayu de la amistad? ¿Serú que la cúmica que vimos en pantalla se trasladó Superíndice 3 a la vida real? Rense porque vamos a analizar a fondo esta situación Superíndice 3N, repasando su historia, su trabajo juntos y por supuesto, esa excusa, que ha incendiado las redes y que según muchos podrá significar que hay algo que amistad entre estos dos talentosos actores. Y no solo eso, vamos a repasar otras series donde las chispas entre los protagonistas han traspasado la pantalla y han generado una legión Superíndice 3N de fans deseosos de verlos juntos en la vida real. Exploraremos a fondo el impacto de Senu con diéresis al cap en sus carreras, las secuelas de su relación Superíndice 3N y los posibles motivos de de este reencuentro tan esperado. También copyright indagaremos en el papel de las redes sociales en la creación Superíndice 3N de esta narrativa romántica, analizando los posts, los comentarios y las teorías de los fans que alimentan la llama de la esperanza. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, du copyright lleno sus comentarios al final, con tu donos copyright piensan ustedes de todo este embrollo. ¿Son te aman de Kerem? ¿Creen que es solo un rumor infundado? Queremos saber su opinión Superíndice 3N. Usen el hashtag #andeikerem para siempre si son de los que creen en el amor verdadero, o #andeikerem amigos solo amigos si son SSQ copyright ticos. Queremos ver sus comentarios y opiniones. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. Obviamente la serie que puso a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin en el radar de todos fue, sin duda alguna, Senu con diéresis al cap, que en Spau más menos lo conocemos como Llamas a mi puerta, o Love is in the air. Esta comedia romántica, que se emitió Superíndice 3 entre 2020 y 2021, fue un autocopyright ticofenu Superíndice 3 a nivel mundial. Su impacto trascendió Superíndice 3 fronteras, convirtió copyright en un tema de conversación Superíndice 3N global y catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Recordemos Superíndice 3 la serie dominó Superíndice 3 los rankings de popularidad en plataformas de streaming, generando un fervor inigualable en las redes sociales. El copyright nero, como ya he dicho, es comedia romántica, aunque también copyright tiene toques de drama, sobre todo en las segundas temporadas. Es una serie perfecta para desconectar, reírse un rato y por supuesto, suspirar con las idas y venidas amorosas de sus protagonistas. Un escape perfecto de la rutina diaria, una dosis de optimismo y una celebración Superíndice 3N del amor en todas sus formas. Desde los momentos SCU Superíndice 3 micos hasta las escenas emotivas, Senu con diéresis al cap, supo conectar con una audiencia global que se identificó Superíndice 3 con los más menos las frustraciones y las aspiraciones de sus personajes. La serie, como saben, es protagonizada por Hande Erupar Rafael, quien interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos y Kerem Bürsin, que da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fru y calculador. Hande, con su encanto natural y su talento actoral, logró Superíndice 3 darle vida a un personaje femenino fuerte, independiente y lleno de vitalidad. Eda, con su pasión Superíndice 3N por las flores y su determinación Superíndice 3N para alcanzar sus metas, se convirtió Superíndice 3 en un modelo a seguir para muchas Superíndice 3 venes que se inspiraron en su espíritu emprendedor y su capacidad para superar los obstáculos. Kerem, por su parte, supo transmitir la complejidad de Serkan Bolat, un hombre atormentado por su pasado que encuentra en Eda la luz que necesita para sanar sus heridas. Su interpretación Superíndice 3N del fru arquitecto que se derrite ante el amor de Eda fue magistral, conquistando el corazón Superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. La sinopsis es de sobra conocida, pero por si hay algún despistado, aquí va un breve resumen. Eda, que ha perdido su beca para estudiar en Italia, culpa a Serkan, cuya empresa era la que financiaba sus estudios. En un giro inesperado del destino,
ambos se ven obligados a fingir que es tu, comprometidos durante 2 meses para que Serkan pueda recuperar a su exnovia. Lo que comienza como una farsa, pronto se convierte en algo mucho real. Una premisa clásica de comedia romántica, pero con un toque de originalidad y un ritmo dinámico que la hicieron irresistible para el público. Los diálogos ingeniosos, las situaciones CU superíndice 3 micas y las escenas románticas se combinaron a la perfección superíndice 3N para crear una serie adictiva que mantuvo a los espectadores enganchados desde el primer capítulo hasta el último. Senú con diéresis al cap es relevante para el tema del vídeo porque fue a QU donde surgió superíndice 3 la chispa, donde la química entre Ande y Kerem se hizo evidente para todos. La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a que había algo que amistad entre ellos. Y de hecho poco después copyright de que comenzara la serie, confirmaron su relación superíndice 3N, para deleite de todos sus fans. Un romance que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 medio tico, alimentando las fantasías de los fans que son más menos avan con verlos juntos para siempre. Cada aparición superíndice 3N pública, cada entrevista y cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada al detalle, buscando pistas sobre su amor y su futuro juntos. Un dato interesante sobre la serie es que fue vendida a de 85 pauses, convirtió copyright 2 en una de las series turcas exitosas de todos los tiempos. Además tanto Ande como Kerem ganaron numerosos premios por su actuación superíndice 3N en la serie, consolidando su estatus como dos de los actores populares de Turquía. Desde premios a la mejor pareja en pantalla hasta reconocimientos por su impacto en la cultura pop, Ande y Kerem se convirtieron en referentes para una generación superíndice 3N de superíndice 3 venes que vean en ellos el símbolo de un amor moderno, autocopyrightico y lleno de pasión superíndice 3N. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es tú, Ande y Kerem juntos otra vez? La excusa que ha incendiado las redes es, al parecer, el rodaje de un anuncio publicitario. Han vuelto a trabajar juntos, esta vez no en una serie, sino en un comercial para una conocida marca. La noticia ha corrido como la superíndice 3 Bora y los fans de la pareja han enloquecido, viendo en este reencuentro una más menos al de que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y memes que celebran este reencuentro, demostrando el poder de la esperanza y la persistencia del amor verdadero. Las fotos y vídeos del rodaje han inundado las redes sociales, mostrando a Ande y Kerem sonrientes, relajados y, según algunos, con una mirada que lo dice todo. Por supuesto, no hay confirmación superíndice 3N oficial de que hayan retomado su relación superíndice 3N, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Los expertos en lenguaje corporal analizan cada gesto, cada mirada y cada sonrisa, buscándose más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N. Los fans por su parte se aferran a cualquier indicio que alimente sus fantasías, creando montajes, vídeos y fanfics que celebran el amor eterno de Ande y Kerem. Ahora bien, dejemos de lado, aunque sea por un momento, la teoría Ande y Kerem y veamos otros ejemplos de parejas en la ficción superíndice 3N turca que han generado un revuelo similar, donde la química ha sido tan evidente que los fans han fantaseado con verlos juntos en la vida real. Exploraremos los secretos detrás de la química en pantalla, analizando los factores que contribuyen a crear esa ilusión superíndice 3N de romance y pasión superíndice 3N que tanto engancha al público. Uno de los ejemplos clásicos es el de Beren Saat y Kivang Tatltui en la serie Aik Memnu, que en Spawn más menos se conoce como Amor Prohibido. Esta serie, que se emitió superíndice 3 entre 2008 y 2010, fue un autocopyrightico bombazo en Turquía y en muchos otros países. Una historia de amor, traición superíndice 3N y pasión superíndice 3N desenfrenada que cautivó superíndice 3 a una audiencia global y dejó superíndice 3 una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. El geo copyright nero es drama romántico con toques de intriga y suspense. Es una serie que te atrapa desde el primer momento con una historia llena de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y secretos oscuros. Una narrativa intensa y conmovedora que explora los límites del amor, la moral y la ambición superíndice 3N. Beren Saat interpreta a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo rico y mucho mayor que ella, Adnan Ziyagil. Kivang Tatltui da vida a Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan, quien vive en la misma casa.
Beren, con su belleza cautivadora y su talento actoral, logró superíndice 3 darle vida a un personaje complejo y contradictorio, una mujer atrapada entre el deseo y la conveniencia. Kivan, con su carisma y su atractivo irresistible, encarnó superíndice 3 a la perfección superíndice 3N al joven seductor que desencadena la pasión superíndice 3N prohibida. La sinopsis es la siguiente: Viter se casa con Adnan para escapar de su madre, quien siempre la ha visto como un medio para conseguir dinero y estatus. Sin embargo, pronto se siente atraída por Belul, y ambos comienzan una aventura apasionada y peligrosa que pondrá en riesgo sus vidas y las de todos los que los rodean. Un trío nulo amoroso que desata una tormenta de emociones y consecuencias devastadoras. Aik Memnu es relevante para nuestro tema porque la química entre Beren y Kivan era palpable. Sus escenas juntos eran pura pasión superíndice 3N, y muchos fans creyeron que su romance se había extendido fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron nada, los rumores sobre su romance fueron constantes durante la emisión superíndice 3N de la serie. La prensa del Corazu superíndice 3N se hizo eco de estos rumores, alimentando la fantasía de los fans que son más menos aban con ver a Beren y Kivan juntos en la vida real. Un dato interesante sobre Aik Memnu es que es una adaptación superíndice 3N de una novela del mismo nombre escrita por Alit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía, batiendo RU copyright codes de audiencia y generando un gran impacto cultural. Una adaptación superíndice 3N fiel a la esencia de la novela original, pero con un toque moderno y una puesta en escena espectacular que la hicieron irresistible para el público del siglo XXI. Otro ejemplo interesante es el de Demetuz Demir y Can Yaman en la serie Erkenci Quay, que en Spawn más menos se conoce como Pug Jaro Madrugador, o Soñar contigo. Esta comedia romántica, que se emitió superíndice 3 entre 2018 y 2019, también copyright N tuvo un gran con diéresis copyright sito internacional. Una serie fresca, divertida y llena de optimismo que conquistó superíndice 3 el Corazu superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. El GEU copyright Nero, como ya he dicho, es comedia romántica con toques de aventura y fantasía. Es una serie ligera y divertida, perfecta para pasar un buen rato y disfrutar de las ocurrencias de sus protagonistas. Un escape perfecto de la realidad, una dosis de humor y una celebración superíndice 3N del amor y la amistad. Demetuz Demir interpreta a Sanemaiden, una joven show más menos adora y un poco alocada que trabaja en una agencia de publicidad. Can Yaman da vida a Candivit, el hijo mayor del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Demet, con su encanto natural y su talento para la comedia, logró superíndice 3 darle vida a un personaje adorable y entrao más menos hable, una joven que persigue sus sueños más menos os con pasión superíndice 3N y sin miedo a equivocarse. Can, con su atractivo salvaje y su carisma arrollador, encarnó superíndice 3 a la perfección superíndice 3N al hombre aventurero y apasionado que roba el corazo superíndice 3N de Sanem. La sinopsis es la siguiente: Sanem, que sueña más menos a con convertirse en escritora, se ve obligada a buscar trabajo para ayudar a su familia. Consigue un puesto en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana, y Ayu conoce a Can, de quien se enamora perdidamente. Sin embargo, su relación superíndice 3N no será fácil, ya que tendrú que superar numerosos obstáculos y malentendidos para poder estar juntos. Una historia de amor llena de giros inesperados, situaciones CU superíndice 3 micas y momentos emotivos que mantuvieron a los espectadores enganchados desde el primer capítulo hasta el último. Erkenci Quay es relevante para nuestro tema porque la química entre Demet y Can era innegable. Su complicidad en pantalla era evidente y muchos fans creyeron que su romance se había trasladado a la vida real. De hecho, durante la emisión superíndice 3N de la serie, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de rodaje, alimentando los rumores sobre su relación superíndice 3N. Los fans crearon hashtags como almohadilla Can Yaman Demet Demirakm y almohadilla Candem para expresar su deseo de verlos juntos. Un dato interesante sobre Erkenci Quay es que fue vendida a Mur S de 50 pauses, convirtió copyright 2 en una de las series turcas Mur S populares de los últimos aún más menos os. Además, tanto Demet como Can ganaron numerosos premios por su actuación superíndice 3N en la serie, consolidando su estatus como dos de los actores Mu S solicitados de Turquía. Podríamos seguir hablando de Mu S ejemplos, como los de Fariye Ebsen y Burak Uzuparrafoibit en U con diéresis al Q, o Neslihan Atagul y Burak Uzuparrafoibit en Karasebda, pero creo que ya se hacen una idea.
La Kuumika en pantalla es un factor fundamental para el con diéresis copyright sito de una serie, y cuando esa Kuumika es tan fuerte que los fans creen que hay algo mu ese, la serie se convierte en un fenus superíndice 3 meno. Y ahora, volviendo a Ande y Kerem, copyright podemos esperar. Solo el tiempo lo dirá. Por el momento nos conformamos con verlos juntos de nuevo en un anuncio publicitario y con show más menos ar con una posible reconciliación superíndice 3n. Analizaremos las implicaciones de este reencuentro en sus carreras profesionales, explorando las posibles oportunidades que podrán surgir a partir de esta colaboración superíndice 3n. En resumen, hoy hemos hablado de la excusa que ha incendiado las redes y que ha unido, al menos en la imaginación superíndice 3n de muchos, a Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, su reencuentro para grabar un anuncio publicitario. También copyright N hemos repasado otros ejemplos de parejas en la ficción superíndice 3n turca cuya Kuumika ha sido tan evidente que los fans han fantaseado con verlos juntos en la vida real. Hemos explorado los secretos de True S de la Kuumika en pantalla y hemos analizado el impacto de estas parejas en la cultura pop. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Él es su pareja favorita de la ficción superíndice 3n turca? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias. Queremos saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 mis amantes de las telenovelas turcas.